estadio Nilton Santos. O sea, mira a la gente con los flags. Hoy ahora sí que sí. Esto parece una final. Hay mucha gente yéndose, coge carrerilla, va. ¿Qué tal, aficionados del fútbol de todo el mundo? Hoy desde aquí, desde una cálida y vibrante ciudad como es Río de Janeiro, tenemos con nosotros a un club con más de 100 años de historia, un tricampeón brasileño, el actual campeón de más de 20 campeonatos carioca y el que desde 2024 es también ganador de la Libertadores por primera vez en su historia. Hoy, señoras y señores, tenemos con nosotros al Botafogo. Gol! Acabou! Acabou! Acabou o seu inferno! A sua travessia no deserto! A nossa travessia no deserto! Acabou! Botafogo de futebol e regatas! Chegou seu grande dia! Después de 120 años. El Botafogo tendría sus inicios justamente aquí, entre la bahía de Guanabara y el barrio de Botafogo. Pero Rodrigo, ¿de dónde viene el nombre de Botafogo? Pues bien, para saber su origen tenemos que remontarnos hasta el siglo XVI, cuando un noble portugués llamado João Pereira de Sousa Botafogo, un artillero que manejaba un poderoso cañón llamado precisamente Botafogo, consiguió defender la isla de São Tiago en Portugal. Y así, en forma de homenaje, el barrio heredaría su nombre y un poco más tarde lo tomaría el club. El equipo nació en 1904 como un club de regatas y más tarde, en 1908, aparecería el Botafogo Club de Fútbol. Finalmente, y tras llegar a un acuerdo, ambas instituciones lograrían unirse en 1942, creando así lo que conocemos hoy en día, Botafogo Club de Fútbol y Regatas. Su escudo, sencillo pero inmortal, se dibuja en un fondo negro con una única estrella blanca, la famosa estrella solitaria. Adoptada en 1906, representa luz, guía y esperanza, y con el tiempo se convirtió un icono en todo Río de Janeiro. El Botafogo también sería cuna de leyendas que marcarían la historia del fútbol mundial. Un ejemplo lo tenemos en jugadores como Garrincha, el ángel de las piernas torcidas, Jairzinho, el huracán de la Copa del 70, Zagallo, campeón como jugador y como entrenador, o de otras figuras como Heleno de Freitas, Tulio Maravilla, Jefferson o incluso el mismísimo Clarencido. Pero si nos tuviéramos que quedar con una de sus leyendas sería claramente Nilton Santos, la enciclopedia del fútbol y que jugó toda su vida en Botafogo, que a día de hoy tiene hasta su estadio con su nombre. Y hablando de nombres de estadio de fútbol, ¿alguno se ha percatado ya de dónde estamos? Y es que, como muchos ya sabréis, estamos en el estadio Rúa General Severiano, o por lo menos lo que antes era considerado así. Y es que este césped que encontramos hoy en día artificial, hace unos años sería el lugar oficial donde el Botafogo estuviera disputando sus encuentros. Y lo que hoy vemos como las instalaciones oficiales del Botafogo, hace unos años atrás era bien distinto. Os voy a poner en contexto. En sus inicios, a comienzos del siglo XX, el equipo jugaba en campos prestados y en terrenos improvisados. El primero que realmente pudo llamar suyo fue el campo da Rúa Voluntarios de Patria, donde el club comenzó a escribir sus primeras páginas en el fútbol carioca. Con el crecimiento de la hinchada, el Botafogo se cambiaría de estadio mudándose al que tenemos aquí ahora, el estadio Rúa General Severiano. Este se convertiría en su casa tradicional durante décadas. Allí el club vivió títulos, ídolos y una identidad muy marcada hasta que en los años 70 perdió la propiedad del terreno. Durante un tiempo el Botafogo estuvo sin una casa fija y jugó en estadios temporales, como fue el caso del Maracaná, hasta 2007. Desde entonces Engueñao se convertiría en el lugar provisional del Fogao, hasta que en 2015 sería rebautizado con el nombre del estadio Nilton Santos en honor a su lateral izquierdo tan histórico. ¿Cómo? ¿Que todavía no habéis estado en un partido del Botafogo ni sabéis lo que es vivirlo desde dentro? Venid conmigo. Por fin, después de coger un metro primero y ahora un 3, estamos en el estadio Nilton Santos. Me recuerdo un poco. Primeras impresiones, impone mucho. Hoy tiene pinta de que va a estar. Por no poder, no se puede ni escuchar. Que me llama mucho la atención es que, mira, como se ve, cualquier casa sirve como un puestecito en el que quedarse alrededor del estadio y después de ahí hacer la previa, y ya después, si tienes entrada, entra, y si no, te quedas aquí a celebrar y a cantar los goles. Y luego también hay como algunas peñas, o lo que sería en España alguna peña, alguna asociación que pone una barra y también se pone a vender. Una de las cosas que más me gusta son los murales que puedes encontrar en cualquier zona. O sea, tienen cada bandera, cada mosaico que
chapó el Botafogo. Eso sí, yo no sé cómo lo aguantará la gente a diario, pero no os imagináis la de gente que hay. O sea, no cabe, los vehículos pasados todo el rato por tu lado, la policía yendo de un lado a otro. Cuando os digo que hay un montón, es que no os exagero, ¿eh? Mires por donde mires, están en todos lados. Un ejemplo de lo que os había contado antes, por ejemplo, un garaje que literalmente ponen una mesa, se ponen con 2 o 3 cervezas y ale, previa. Una chulada el ambiente que dan siempre este tipo de torres, en la que vas como en forma circular, en forma de espiral, vas subiendo poco a poco, porque hace todo un eco que a nada que empieces a escuchar la animación o todo, hace como de run run constante. Por fin hemos podido conseguir entrar al estadio y mirar lo que es esto. Una auténtica barbaridad. Un punto negativo por poner un pero es que es un estadio olímpico, entonces sí que le resta esa proximidad que tenemos siempre con los jugadores y que le da un poquito más de ambiente, digamos, más vivo, más canchero. Allí iría la torcida del Botafogo y justamente en el otro lado iría la torcida visitante, y en este caso sería la del Vasco da Gama. Vamos a poner un poquito a prueba a la gente. 11 titular del Botafogo. Ni uno. Luis Henrique vai jogar. No. Outro pode ser Telles, né? Telles. Y hoy no sé si jugará el compatriota Cris Ramos, pero Cris, estamos hoy contigo. Abucheos ahora que han salido los jugadores del Vasco da Gama. No se ha dicho, pero aquí donde lo veis va a ser su primer partido brasileño, bueno, sudamericano, y vamos a ver si esa diferencia que tanto siempre se dice con el fútbol español, europeo al sudamericano, las hinchadas, vamos a ver si hay diferencia o no. También demostraron los brasileños en el Mundial de Clubes que tienen buen nivel. Callaron muchas bocas, hay que decir, ¿eh? Completa locura. Han apagado las luces, me da a mí que esto está listo para la sentencia. O sea que el espectáculo de luces y todo, cómo lo juegan aquí, o sea, mirad a la gente con los flash. Otra cosa que me parece súper interesante es que aquí la gente del Botafogo tienen banderas casi todo, o sea, todo el frente que tenemos allí, que si no me equivoco en la zona este, tienen todo. Bueno, y espérate que se está desplegando un mural. Furia Joven Botafogo, que si no me equivoco es una de las torcidas de 2 o 3 que tiene el Botafogo. Tú no sabes si la torcida, digamos, la central está enfrente nuestra, a la izquierda o incluso a la derecha, porque aquí es que literalmente todo anima. Me gusta escuchar muchas veces los cánticos de Brasil, porque es que cogen canciones originales y lo que hace es cambiarle la letra. Por ejemplo, ahora hay una que es la de que todos conocemos, pues lo único que hace es hacer y cambiarle al final el foco. Y ahora sí que sí, parece que sale. Pero las propias hinchadas que habían recogido sus mosaicos que ya habíamos enseñado, los han recogido para volverlos a desplegar, simplemente para que los jugadores cuando salten al terreno tengan la impresión de que los han vuelto a lanzar y como da esa sensación, por así decirlo, de apoyo. Algo en el fondo que tenemos literalmente enfrente. Creo que es que no sé si forma parte de lo que sería el espectáculo, creo que no, porque no. Hay mucha gente yéndose. Había un problema con el papel higiénico, el fuego, cosas que te exponen. Si es show es para todo. No sé si se apreciará bien en cámara, pero es que la neblina que hay, el humo que deja esto, es que te podría decir mil cosas sobre el ambiente, pero es que ¡fuego!
Para que os hagáis una idea de toda la gente que está aquí, este estadio puede tener hasta 45.000 personas en su interior. ¡Ay, chuta moda! Primer acercamiento del Botafogo. Bueno. ¡Venga! ¡Ay! Ya ha tenido Correa, por Dios. ¡Ay! Estaba ahí. Cada vez que tienen una ocasión importante o recuperan o quieren animar al equipo después de una jugada, todos empiezan a hacer el aullido como del perro, del lobo y empiezan Si os soy honesto, de todos los jugadores que están jugando en el Botafogo, solo conozco a Alex Telles y a Correa, y los dos porque jugaron en el Sevilla. Lo que está claro es que el juego del Botafogo va todo por el lado izquierdo, va por el lado de Alex Telles y el 47 que es jugadorazo. Gol del Vasco da Gama. El fallo que ha tenido el portero ha dejado el balón en el área chica muerto. Gol. Contraataca el Botafogo animándose también ellos para que el equipo no decaiga. Penalti a favor del Botafogo. Creo que el lanzador va a ser Alex Telles. Hay gente que está de espalda, hay gente que no quiere ni verlo. Coge carrerilla, va. ¡No importa! 1-1. ¡Hay partido! Jugaba no Sevilla, es. Estoy a Correa, o Telles. Impresionante la gente, ¿Cómo iba eso, niño? Final de la primera parte, de momento partido igualado, me está gustando, es un partido parejo. Y si te tuvieras que quedar con algún jugador, Por parte del Botafogo, sin duda, el que más está poniendo es el central izquierdo, no sé el nombre. yo si me tengo que quedar con alguno, me quedo del Botafogo, diría que el extremo izquierdo, uno así morenito, bajito, inicio de la segunda parte y vamos a ver cómo el juego se da. La ha tenido Coutinho para el 2-1, solo en el punto de penalti. 5 minutos para el final. O mete alguno de los dos o tendríamos penalti, porque aquí, a diferencia de lo que sería equivalente, que sería en España la Copa del Rey, aquí no hay prórroga. Aquí, si se terminan los 90 minutos, directamente son los penaltis. O sea, aquí no hay otra opción. Efectivamente, penalti. No había el desempate, aquí ninguno marcaba. Ha empezado la tanda de penalti. Primer equipo en lanzar, Vasco da Gama. Turno para el Botafogo. Vale, Telles otra vez. Se la ha parado. Siguiente penalti. Este era el tuyo, ¿no? 77. Cómo se escucha la afición del Vasco, ¿no? Como si fuera de una Copa Libertadores se trata. Turno para el Botafogo. Gol. ¡Ay! No falla y el Vasco que sigue sin fallar. Ahora va, creo que el 11. Adiviné al lado, pero no, ¿eh? Si no lo marca ahora mismo el Botafogo, quedaría eliminado de la Copa de Brasil. Gol. Todavía tiene una chance, pero tiene que parar Neto. Toda confianza en Neto. Y esto va a ser muy claro. Si de repente se escucha un silencio y voces de fondo, ha marcado el Vasco. Si no, marcó el Vasco. Finalmente se ha intentado, aunque no se haya conseguido, a veces pasa, a veces no, pero bueno, para mí me quedo con la experiencia, así que bye Foco. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.